A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Con un gusto, una vez más nos encontramos a través de las redes sociales para que juntos podamos recibir un mensaje de parte de Dios que estoy seguro llenará nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. Y sabe, tal parece que este mensaje es la continuación de lo que Dios nos habló la semana pasada. Si recuerda usted la semana pasada, Dios nos habló y nos enseñó mucho acerca de la vida de José. José fue un hombre que vivió una vida injusta. Pasó muchas injusticias, pero en medio de esa vida injusta y en medio de calamidades, en medio de situaciones que a cualquiera lo hubieran hecho claudicar, la Biblia dice que Dios estaba con él. Y sabe, cuando Dios está en la vida del ser humano, el ser humano puede tener sabiduría. El ser humano, aún y en medio de situaciones difíciles, siempre será una persona bendecida. Así fue lo que pasó en la vida de José. José, siendo aún esclavo, era esclavo, pero en un lugar donde el amo era el oficial del faraón. O sea, no era esclavo de cualquier casa. Y ahí Dios lo puso por sobre toda la servidumbre. Y después lo llevan a la cárcel, y siendo un esclavo y preso, ahora dice la Biblia que Dios estaba con él, le daba gracia y estaba por sobre todos los presos. Y bueno, finalmente un día de haber estado preso, en un abrir y cerrar de ojos, como Dios muchas veces hace las cosas, pasó de ser un preso para ser ahora el brazo derecho del faraón, gobernador de Egipto. Y sabe, ¿por qué digo que tal parece que es como una segunda parte? ¿O qué relación tiene lo que Dios nos habló la semana pasada con esto? Mire, nos vamos a dar cuenta ahorita conforme vayamos leyendo esta porción de la Biblia. Génesis capítulo 4 nos da una historia. Y hace un rato, cuando se hablaba de la ofrenda, mire cómo Dios es bueno, porque sin ponernos de acuerdo, pues estamos en el mismo espíritu. Dice la Biblia, Génesis capítulo 4, versículo 1, y lo quiero leer desde un principio porque hay ciertos puntos que son claves para poder llegar a los versículos en donde Dios nos va a hablar. Dice la Biblia: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hijo Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Yo quiero que eso usted, si tiene manera de subrayarlo, subráyelo, porque ese es un dato importante. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Eso no lo pierda, por favor, de vista. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahí quiero detenerme un poco, porque aquí hay datos importantes, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Es importante sí saber
que ambos trajeron una ofrenda. Y tan solo para que tengamos esto como dato, fíjese bien, algo muy parecido lo explicó hace un ratito nuestro compañero en el tema de la ofrenda. Pero, ¿por qué Dios miró con agrado una ofrenda y la otra no? Porque si nos damos cuenta, dice en el versículo 3, y andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Si no leyéramos el siguiente versículo, quizás no entenderíamos bien por qué no lo miró con el mismo agrado que la ofrenda de Abel. Y después dice, y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que Caín trajo, dice que andando el tiempo, pero Abel trajo de lo primero, de lo primero. ¿Y qué? Y de los más gordos. Es decir, él agarró de lo primerito, lo mejor, eso fue para Dios. Y no fue así la ofrenda de Caín. Caín agarró seguramente, esta es una sandía y esta sandía creo que la puedo ofrendar. No se trata, yo no creo, usted sabe que Dios conoce el corazón. Y sabe que la Biblia nos enseña que Dios ama al dador alegre. Yo creo que con alegría en su corazón, Abel escogió lo mejor para Dios. Y eso a Dios le agradó. Ahora, eso solamente es como un antecedente, no quiero centrar mi mensaje en esto. Dice el versículo 5, aquí sí comienza ya el mensaje central, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y mire, aquí comienza el gran problema que el ser humano ha venido arrastrando desde el tiempo de Caín hasta el día de hoy. Dice que Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Se deprimió, se enojó. Y mire, aquí ya empieza a haber un juego de emociones en él que al final lo van a llevar a la perdición y se va a dar cuenta por qué. Versículo 6, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y luego todavía le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es decir, cuando usted hace las cosas bien, ¿qué Dios no lo premia? Y si no hiciera las cosas bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, pues no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Como diciendo, ¿y por qué lo tengo que estar yo cuidando? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante
y extranjero serás en la tierra. Y ahí quiero detenerme. ¿Sabe por qué le decía que había una cierta similitud en esta historia con la historia de José? Cuando, ¿sabe cómo comienza? En esos últimos versículos nos damos cuenta que hay una maldición que cae sobre Caín por haber matado a su hermano. Y a lo mejor quiero comenzar desde ahí, me voy a ir de atrás para adelante. Le dice, ahora pues, versículo 11, maldito seas tú de la tierra. La pregunta es, ¿por qué cuando recibe esa maldición Caín, por qué Dios le dice, maldito seas tú de la tierra? ¿Por qué la maldición cae precisamente en eso? Bueno, la respuesta está en el versículo 12. Fíjese bien. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Ahí está la respuesta. Pero si aún no le queda muy claro por qué la maldición está cayendo sobre la tierra. Cuando labres, la tierra no te volverá a dar su fuerza. ¿Sabe por qué la maldición cayó en esa parte? En el versículo 2 dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. A eso se dedicaba. ¿Qué pasa cuando el ser humano peca? De repente las cosas le salen mal. Y ahora ya no vienen los clientes, y ahora ya no se sube nadie al carro, y ahora ya me pasó esto, y ahora ya me pasó en el otro, y las cosas te empiezan a salir mal. Por eso es que la maldición cae sobre el trabajo que hace en la tierra, porque a eso se dedicaba. A eso se dedicaba. Entonces, qué importante es que entendamos. Mire, vamos de atrás para adelante. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Cuando usted y yo hacemos lo malo delante de Dios, no se sorprenda que las cosas no le salgan como usted quisiera. La consecuencia del pecado es esa. Ahora, dése cuenta de algo. ¿Cómo es que llega a este punto Caín? En el versículo 13, cuando Dios le está diciendo cuál es la maldición que cae sobre él, le dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Lo está echando de ese lugar. Yo les decía en la célula el viernes que me imaginaba yo esta escena y seguramente usted alguna vez vio el Chavo del Ocho cuando se iba de la vecindad, que agarraba un palito, iba así caminando tristemente. Yo así me imaginaba a Caín caminando. Y quizás cuando iba caminando, iba reflexionando en lo que hizo. Y cuando iba reflexionando en lo que hizo, seguramente en algún momento se preguntó, ¿cómo fue que llegué hasta este momento? Algo en lo que reflexionamos en la célula el viernes, que fue tremendo ese día, una reunión de célula de mucha bendición. Los que tuvieron la oportunidad de estar, Dios nos habló mucho. Pero dése cuenta de algo y mediten esto. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios les hablaba. En el momento en el que pecaron,
y los echaron del Edén. Dígame en qué momento Dios les volvió a hablar. Cuando Abel y Caín tenían su vida normal, acuérdense que ambos llegaron, le llevaron la ofrenda a Dios, tenían comunicación con Dios. Todavía cuando Caín mata a su hermano, llega Dios y le dice, hey, ¿qué hiciste? Quiere decir que Dios hablaba con Caín. Pero una vez que fue echado Caín, ¿en qué momento volvió a hablar con Dios? Cuando el ser humano peca, se separa de Dios. ¿Sabe qué es lo más triste de Caín? No que había una maldición sobre a lo que él se dedicaba, sino que ahora estaba fuera de la presencia de Dios. Y usted y yo sabemos que fuera de Dios, alejados de Dios, es muy difícil. Separados de Dios, dice su palabra, nada podemos hacer. ¿Cómo fue que comenzó? ¿En qué momento? Cuando él iba reflexionando, cuando él iba caminando solo, ¿en qué momento sucedió? ¿Cómo comenzó todo eso? Mire, les pasó lo mismo que a los hermanos de José. Los hermanos de José tuvieron envidia de José porque José era el consentido, porque su papá le había hecho una túnica de colores y ellos no lo tenían. Cuando Caín vio que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, sintió envidia, tuvo celos. Y ese sentimiento lo llevó a enojarse con Dios. ¿Y no le parece familiar cuando de pronto alguien se enoja con Dios porque dice, pero a ver, Señor, ¿por qué a esas personas sí los bendices y a mí no? ¿Por qué si yo voy a la iglesia, por qué yo no veo mi milagro? ¿Qué acaso a mí no me escuchas? ¿Por qué te agradas de ellos y no de mí? Y la gente empieza a sentir celos, empieza a sentir envidia. Y la gente poco a poco comienza a enojarse con Dios, muchas veces sin darse cuenta. Porque sabe, muchas veces sin darse cuenta la gente deja de congregarse, deja de leer la Biblia, deja de orar. Como si haciendo eso castigaran a Dios. Sin darse cuenta que lo que están haciendo es alejarse ellos de Dios. Porque cuando tú dejas de orar, es como si no necesitaras de Dios. Porque uno ora porque necesita de Él. Si tú sales de tu casa sin orar, es porque no necesitas de Dios. Si tú no te congregas, pues es porque no necesitas estar bajo la cobertura de nadie. Pero cuando estás en la cobertura de nadie, bueno, hay consecuencias. ¿Sabe? Todo comenzó cuando los hermanos sintieron celo, los hermanos de José sintieron envidia y ellos se pusieron de acuerdo para matarlo. Lo mismo que había sentido Caín. Caín sí lo mató. Todo puede comenzar con un sentimiento que no viene de Dios. Él sintió celos, sintió envidia y entonces se enojó con Dios. Cuando Dios le habló, hasta le contestó de mala manera. ¿Será que en algún momento nos hemos enojado con Dios? Hay gente que un día estuve yo predicando acerca del perdón y terminé, recuerdo ese día, la enseñanza y la administración
exhortando a la iglesia. Bueno, primero que perdonaran a sus enemigos, que perdonaran a todos los que quizás en algún momento les ofendieron. Y muchos se quedaron asombrados cuando le dijeron, bueno, perdónate a ti mismo. Pero después se quedaron pasmados cuando yo les dije, ahora perdona a Dios. Porque muchos se quedan pensando, pero ¿cómo voy a perdonar a Dios? ¿Sabe? Hay momentos en la vida del ser humano cuando de pronto despedimos repentinamente a un ser querido y mucha gente se enoja con Dios. De pronto los hijos, el matrimonio, el trabajo, y las cosas no salen como tú lo esperas. Mucha gente se pelea con Dios. Mucha gente sirve a Dios y se enferma. Se pelea con Dios. Caín se molestó con Dios. Se molestó con Dios porque vio que Dios había mirado con agrado la ofrenda de su hermano. Y bueno, ya una vez enojado, ¿qué cree? Ahí fue fácil pecar. Cuando una persona está enojada con Dios, cuando una persona está enojada con alguien, ahí es fácil pecar. ¿Sabe? ¿Qué pasa cuando una relación termina de manera, cuando no termina en buenos términos? ¿Sabe qué es lo que hace? Uno del otro habla mal. Porque hay algo en su corazón. Cuando alguien se va de un trabajo y no sale bien de su trabajo, se le pasa hablando mal de su trabajo. Cuando alguien no sale bien de la iglesia, se va hablando de la iglesia, del pastor, de Dios, de todos. Ahí no está Dios. Es fácil cuando estamos enojados hacer cosas que no debemos de hacer. Caín estaba enojado y fue capaz de contestarle a Dios. Enojado fue que mató a su hermano. Tenga cuidado de hacer cosas cuando esté enojado, cuando esté ofendido. Tenga cuidado. La ofensa te va a llevar a pecar. Y todo pecado tiene consecuencia. Así que tenga mucho cuidado. Lo mismo que sintieron los hermanos de José era lo que había sentido Caín. Y fue ahí cuando pecaron. Y bueno, el pecado los llevó a consecuencias muy fuertes. En el momento en el que Caín pecó, que fue cuando mató a su hermano, pues hubo una maldición que cayó sobre él, pero aparte ahora estaba sin la presencia de Dios. ¿Sabe? Los que hemos experimentado una vida sin la dirección de Dios, lo podemos entender. Quizás hay mucha gente joven o mucha gente que pues a lo largo de su vida cree que el portarse bien le alcanza para estar bien delante de Dios,
Pero los que sabemos de dónde Dios nos sacó, si la vida en Cristo muchas veces es difícil, ahora una vida sin Él es prácticamente imposible. Y algo por lo que yo quiero orar el día de hoy, ese día en la célula estuvimos orando y yo les decía a los compañeros de la célula que nosotros tenemos una gran bendición. Porque sabe, al menos todos los que estábamos ahí reunidos ese día, podíamos reconocer de dónde Dios nos había sacado. La consecuencia de nuestro pecado nos tenía así, lejos de la presencia de Dios. Y muchos andábamos así, errantes, sin Él. Pero ahora usted y yo tenemos algo que en aquel tiempo Caín no tenía. Ahora usted y yo tenemos a Jesús. Y gracias a su sacrificio, usted y yo, si andamos errantes y sin Dios, es porque queremos. Porque ahora por la gracia y la misericordia de Dios, cuando usted y yo nos arrepentimos de a de veras, cuando usted y yo convertimos nuestro corazón a Él, sin importar el pecado, Dios nos recibe, nos abraza. Su misericordia es nueva cada mañana. Amén. ¿Alguien está agradecido con Dios por eso? Dele un fuerte aplauso a Él. Y mire, por favor, yo quiero que mediten esto. Los que cada domingo y de pronto cada miércoles están viniendo a la iglesia, seguramente pueden entender esto. Dios nos ha venido hablando semana tras semana, tras semana, tras semana. Y de una manera o de otra, nos ha venido repitiendo: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. José guardó su corazón. No fue así para los hermanos de José. No fue así para Caín. Porque Caín, cuando estaba enojado, pecó. Los hermanos de José, cuando estaban enojados, pecaron. Y todo comenzó, mire, él exiliado, sin Dios, triste, cuando él pensaba, ¿cómo fue que comenzó todo esto? Seguramente él recordó cómo fue que comenzó todo. ¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios porque un día Él restauró mi vida, como también lo ha hecho con la tuya. Pero quiero llegar a este punto. Cuando yo conozco de Dios, Dios me saca de algo tan feo que se llama alcoholismo. Dios me rescató y me restauró de eso. Y mucha gente se queda un poquito impresionada porque me dice, pero ¿cómo le hiciste? Y le digo, bueno, es que Dios lo hizo, Él me transformó. Porque hay gente que tiene años yendo a Alcohólicos Anónimos. Y le voy a decir dónde fue, cómo es que Dios opera.
Porque aquí fue donde Dios me hizo recordar eso. Cuando yo le dije, Señor, gracias, porque yo tuve una oportunidad que quizás Caín no tuvo. Tú me perdonaste. Y aunque por un tiempo anduve errante, tú me trajiste de nuevo. Tú me restauraste. Y entonces pude acordarme cómo comenzó todo. Cómo comenzó el declive de mi vida. El declive de mi vida comenzó a partir de que yo probé una gota de alcohol. Y obviamente también recuerdo por qué probé una gota de alcohol. Sé qué me llevó a eso. ¿Qué me llevó? Un sentimiento que yo tenía. Y ojo con esto. Nadie nace siendo alcohólico. La gente toma no porque sea una enfermedad. Toma porque hay una necesidad de. Hay algo que te lleva a eso. ¿Y sabe cómo fue que Dios quitó de mi vida el alcoholismo, eso tan feo que estaba acabando conmigo y con mi familia? No es que Dios me haya quitado el alcohol. Ahora entendí algo. El día que yo le entregué mi vida a Jesús, Él restauró mi corazón. Ese sentimiento que me llevaba a mí a tomar, el día que lo recibí ya no lo tenía. Y al no tener eso, ¿sabe? No es que Dios me haya quitado el alcohol. Él sanó mi corazón. Y una vez que tuve sano mi corazón, ya no necesitaba más alcohol. Así que yo quiero decirte algo. ¿Qué fue lo que te llevó a cometer errores en tu vida? Porque una vez identificándolos, una vez que Dios sane esas heridas que hay en tu corazón, esas emociones, esos sentimientos que no tienen que estar ahí, estoy seguro que tu vida cambiará. Si Caín se hubiera acercado a Dios, ¿sabes? ¿Tú crees que Dios lo hubiera tratado mal? Si quizás Caín le hubiera dicho, Señor, yo quiero agradarte como lo hizo mi hermano, dime qué hago. Pero en lugar de acercarse y de hablar con Dios, se enojó. Y ese enojo lo llevó a hacer cosas que no tenía que hacer. Y yo creo que lo que la iglesia necesita es sanar su corazón. Porque cuando usted y yo tenemos un corazón sano, eso nos permite tomar siempre buenas decisiones. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Dele fuerte el aplauso a Dios. Déselo fuerte, fuerte, porque es para Dios.